Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa económico con peras y manzanas. Una de las preguntas más recurrentes que nos hace la gente, amigos, ¿cómo va a estar la economía? ¿Cómo van a estar los sueldos? ¿Tendré posibilidad de ir donde donde mi empleador y decirle, me podría subir el sueldo? ¿Estoy complicado? Bueno, si usted quiere saber la respuesta a esas preguntas en este programa, vamos a pretender darla, vamos a aspirar a darla. Rafaela Bremer, ¿cómo estás? Feliz porque ya es jueves. Ya se está empezando a acabar la semana y nos acercamos al fin de semana. ¿Tú tienes esa pregunta? ¿Si se podrá pedir un aumento de sueldo este año? Yo creo que todos, y yo creo que las condiciones del país preocupan para poder tener esa conversación. No solo porque el país está creciendo poco, sino, lo hemos conversado otras veces en el programa, por todos estos proyectos de ley que ayudan a mejorar la vida de las personas, pero que hacen una mayor carga sobre los empleadores. Estoy pensando en pensiones, en salario mínimo, y eso son factores que van a estar influyendo este año en ese tipo de conversaciones. La economía es un equilibrio tan complejo, a veces tan precario, que hay que tratar de llevarlo al extremo, ese equilibrio. Bueno, la consultora internacional Mercer, que para ustedes quizás es conocida porque es la consultora que hace el estudio mundial sobre sistemas de pensiones, Sí. tiene otros estudios también. Y en el caso de lo que vamos a conversar hoy día, es estudios sobre incrementos salariales para el año 2025. Salió el estudio y lo vamos a conversar con Agustina Bellido, quien es líder de carrera de Mercer Chile. Agustina, bienvenida nuevamente a nuestro programa. ¿Cómo te va? Muchas gracias por tenerme y bueno, un placer estar acá con ustedes. Bueno, ustedes son una consultora experta en materias de trabajo, laborales, pensiones, por cierto, pero ahora lo que nos convoca es este estudio sobre incrementos salariales. Es un estudio, una encuesta que es a las empresas, no es la aspiración que pueda tener uno, sino que lo que creen las empresas, cuántas empresas son, cómo es la encuesta y qué dicen las empresas. ¿Van a subir los sueldos este año? Obviamente, más allá del IPC, que es lo que nos interesa, porque el IPC más o menos está, ¿no? Efectivamente, es una encuesta que nosotros hacemos cada 3 meses o dependiendo el año, tal vez en el 22 que la inflación nos sacudió un poquito más, lo hacíamos con mayor frecuencia. Hoy en día lo hacemos cada 3, 6 meses. Encuestamos a más de 100 compañías de nuestras bases, compañías de distintas industrias, que hace que para nosotros haya una buena representatividad, que eso es crítico, ¿no? Porque la gente que nos está escuchando dice, ay, y mi empresa que es frutícola, mi empresa que es de construcción, no me comparen con minería. Teniendo una masa grande, uno puede también mirar. Porque ¿no? la minería, ahí Claro, hay plata. ahí vamos a hablar hay otros números. Hay otros números, hay convenios colectivos, contratos, ¿no? Es decir, tengo otro tipo también de instrumentos atrás. Así que bueno, este estudio lo hacemos en Mercer, ahí con el equipo de consultores lo llevamos adelante frecuentemente para poder ir guiando a las organizaciones en cómo administrar, eso que decías, Rafaela, la escasez, ¿no? En este programa de economía lo sabemos, y finalmente cómo estar alineados y en la última línea no perder talento, ¿no? Porque esto es la competencia por el talento y el incremento es el reconocimiento y esa forma de también retener y motivar a mi talento, ¿sí? Ahora, antes que entremos en los datos más concretos que trae el estudio, algunos muy interesantes, tú mencionas que esto se hace cada 3, cada 6 meses. Me imagino que, por lo tanto, igual podemos hacer una comparación que nos puede servir como termómetro para cómo perciben las empresas la situación actual en Chile. Si lo comparamos con los estudios anteriores, ¿qué se ve? Totalmente, y excelente pregunta. De hecho, ahí mi equipo no me va a dejar mentir si nos están mirando. Nosotros tratamos de ir viendo y entendiendo cómo esto permea la realidad salarial. Un costo muy grande o realmente el gasto más grande de las organizaciones de servicios son los salarios. Los salarios traccionan inflación, ¿no? Es decir, hablábamos de salario mínimo hace un rato, salario mínimo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo repercute eso en la economía? Entonces siempre cuestionamos y tratamos de buscar el dato para entender justamente, cómo está afectando la situación económica a los incrementos. Y para darte un dato, por ejemplo, el año pasado veníamos de incrementos en el orden de más del 5%, 5,5%, y ya la toma para este año ya llega a, tal vez estoy dando un spoiler, pero estamos con una mediana y un promedio de 5%. Entonces, sí, ahí lo tenemos en el GC, lo teníamos recién, bien. Que es como lo más noticioso de este estudio, que las empresas proyectan un aumento de sueldo promedio de 5%.
5% nominal, eso contempla la inflación, ¿no? No es real, sino que inflación más mérito, otro tipo de variaciones, ¿no? Exactamente, súper importante, no es que vamos a percibir versus nuestra capacidad de compra, ¿no? Un 5% real, que sería cuando eso está por encima de la inflación, sino que dependiendo la expectativa de inflación, la diferencia entre la inflación y este 5% es ese incremento real, ¿no? Que yo voy a ver, de percibir y aumentar mi poder de compra. Si antes podía comprar 1, ahora voy a poder comprar 1,28 o 1,2, dependiendo cómo cierre la inflación en el año, ¿no? Si cerremos en 4,4, nada, es 0,6 centavos. Se está proyectando, ¿no?, un 3,8, 4%, sí. O sea, por lo tanto podría ser un puntito real. Exacto, exactamente, sí. Entonces, por sobre la inflación. Por sobre la inflación, eso sería. Pero a tu pregunta, volviendo ahí, la realidad es que el impacto y tal vez todo esto de la presión, la pensión, ahora en agosto empezamos a cotizar las organizaciones con un 1%. 40 horas también, la ley de 40 se está empezando horas, ya. El año que viene bajamos a 42, es decir, hay muchas, como decís vos, ¿verdad? Mejora de la calidad de vida de la gente, pero para las organizaciones sí, tenemos que aumentar la productividad. Yo ahí hablo en positivo. Si aumentamos la productividad, levantamos la línea de arriba, todo lo de abajo es como que finalmente va a ir acompañando en la modernización de un mercado laboral más sano, un mercado laboral más pujante, preocupado por sus pensiones. Pero hoy estamos en una situación en donde la productividad no necesariamente es tan buena e igual tenemos todo este tipo de presiones en la economía laboral que hacen que en algún punto haya una retracción del mercado del trabajo, ¿no? Es decir, más allá de que la inflación, el desempleo no aumente tanto, sí hemos visto una contracción del mercado del trabajo por sobre otros años y en los últimos años. Y la economía además que está plana, que lo hemos comentado tantas veces en este programa, que tiene un crecimiento que se ha mantenido en rango 2%, que es bajo. Para un país como Chile, más allá de que estemos en la OCDE, sin duda es un país que estamos en vías de desarrollo, ¿no? Es decir, tenemos mucho potencial, pero el tema es la activación de los proyectos, ¿no? Hay muchos proyectos, uno recibe siempre los mails de economía y novedades, 3 se paran, 2 se activan, la reforma, nos peleamos, la ley de los salmones, la industria del pescado, es decir, y ese tipo de cosas y cimbronazos a la economía la afectan, ¿no? Obviamente. Sí, una de las cosas interesantes, al menos para mí, de este estudio, tiene que ver con la revisión del mérito, que me parece que en un trabajo esto debería ser uno de los argumentos centrales para poder ir en busca de un aumento de sueldo. Yo creo que eso es la forma en la que un trabajador puede ir a defenderse frente a su empleador. Oye, yo hago tal cosa. Lo hago bien, estos son mis números, dependiendo del rubro. Pero el número igual era bajo respecto a las empresas que decían que había una revisión de mérito, 39,1%. ¿Qué pasa ahí? Porque yo, a simple vista, a mí como trabajadora, me parece que eso es un aspecto muy importante de una empresa para poder definir qué trabajadores sí merecen tener un aumento de sueldo y quiénes no, y al final, si no, ¿qué herramientas tiene el trabajador para poder ir a pedir eso? También muy buena pregunta. A ver, el 39,1 son aquellas que finalmente tal vez solo miran mérito y no contemplan inflación necesariamente, o por lo menos no está con acuerdo o convenio colectivo el contemplar inflación. Las organizaciones multinacionales tienen una presión muy grande por no prometer inflación por sobre otros incrementos, porque si no eso te hace una presión sobre tu gasto muy fuerte. Entonces priorizan el mérito o el mercado, es decir, mercado tiene la inflación embebida, ¿no? Pero yo no me caso con que en tu contrato de trabajo tengas la inflación, ¿ok? Que eso es, desde nuestro punto de vista también como compensólogos, un poco riesgoso, ¿sí? Es verdad que las cosas aumentan, pero no necesariamente la sostenibilidad organizacional permite pagar, no puedo trasladar a precio siempre, ¿no? Es decir, cuando empiezan el control de precios y todo, yo no puedo pasar todo el incremento salarial a mis precios. Entonces, volviendo al punto, yo te diría que el tema del mérito está en un alto porcentaje de las organizaciones. Hay algunas que lo miran con mucho mayor foco y es un resultado de tu evaluación de desempeño. Lo que sí pasa en Chile, que es real, es que no necesariamente todas las organizaciones hacen una correcta evaluación del desempeño. La meritocracia, la productividad, estas palabras que nosotros trabajamos, que creemos que son críticas, porque es lo que hace, puedo ganar más, me esfuerzo y logro un mejor salario, ¿no? Pero no en todos los ámbitos eso sucede.
y cuando tenemos ciertas presiones de las que estamos hablando, a veces el espacio para el mérito se reduce y bueno, y ahí vienen otras situaciones en las organizaciones que ponen peor el contexto, ¿no? El clima laboral, el compañerismo, el hacer el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí el mérito es bien relevante. Sí, a propósito de la pregunta que hace Rafaela, en la encuesta, el estudio que ustedes nos están presentando de Mercer, dice, ¿cuáles son los meses en que se aplica el incremento por mérito o mercado? Y el estudio indica que el mes que más resalta es abril. Qué curioso. Ya pasó ya. Sí. Ya pasó, no te tocó. Ya no fuimos. Ya no fueron, chicos. Ya está, Abril con un No sé 44,3%. cómo sentirme al respecto. Parece que me voy a ir del programa. Abril con un 44,3%. Después viene marzo con un 22,6%. Y luego enero con un 10,4%. Y mayo, que es el mes en el cual estamos, está dentro de los más bajos con un 5,7%. O sea, ya no fuimos, Rafael, vamos a tener que esperar hasta enero el próximo año. Por mucho que tenemos ambos mucho mérito para que nos suban el sueldo, Claro. absolutamente. Este es un mensaje para quién, ahí no sé, para el jefe. Para nuestros jefes. Ahora, la pregunta que te quería hacer. ¿Existe un buen momento para ir a pedir un aumento de sueldo considerando que uno tiene un mérito para tenerlo? Sí, ¿por qué abril y marzo? Porque son los meses en donde en general están los cierres de justamente el proceso de desempeño. Es decir, uno cerró el año, cerramos el 24, vimos cómo nos fue financieramente, vamos a buscar la plata, sea a mi casa matriz o a la casa matriz a la vuelta si es una compañía chilena, y finalmente de ahí digo cuánta plata tengo para destinar, y el ciclo de desempeño, la ciclicidad se da en general en el primer cuarto del año, en donde empiezo a hacer las conversaciones de desempeño, en donde empiezo a hablar respecto a tu mérito, a tu performance. El bono anual se suele pagar en el primer trimestre o hasta abril. En Chile está un poquito más retrasado. Si nosotros viéramos el mundo, yo te diría que marzo es más alto que abril. Aquí está un poquito más retrasado. Entonces, marzo es un buen mes para ir a hablar con el jefe. Pero yo te diría, Roberto, que ir antes. Porque Ya, para que marzo en marzo ya está se la pudiera plata. concretar. Es que la plata porque ya está desplegada. La plata está desplegada. Uno debería tratar de pensar, nos cuesta el largo plazo o el mediano, pero en octubre, noviembre es donde uno debería empezar a ver y empezar a sentarse con el Porque ahí jefe. están viendo la plata del próximo año. Exactamente. El presupuesto, de hecho, se suele hasta armar en septiembre. ¿Sí? Ya. Es decir, si uno quiere un cambio de cargo, si uno quiere tener una conversación respecto a su carrera, primero hay que hacerlo todo el año. Hoy en día la economía del trabajo habla del feedback constante, estar todo el día al tanto de cómo me está yendo, que eso va a tener un impacto económico finalmente, pero yo les diría que septiembre, octubre es el mes para que justamente después Uno no empieza a nos tome conversar por con el sorpresa. jefe. Sí, Oiga, mire, estoy haciendo esto. Si estoy tuviste la haciendo esto conversación y otro. te dijeron 6% o 3% y pedís un 10%, ya no hay mucho que hacer. El Ya. jefe ya administró la plata, ¿sí? Y ahí empiezan a jugar otro tipo de negociaciones que no tienen tanto que ver con un incremento, Claro. sino más con un bono de retención u otro tipo de cosas. Lo ¿sí? que es una buena noticia para nosotros, Rafaela, porque esto, si tú lo das vuelta, nos queda poco para ir a hablar con nuestro estamos jefe. a tiempo, ¿Ah? estamos a Vayan, tiempo para vayan. preparar nuestros argumentos. Que de hecho, eso quería preguntarte, no sé si se escapa de tu expertise, pero yo creo que mucha gente que nos está viendo quizás se motivó y dijo, ya, voy a ir a hablar. Bien. ¿Qué consejos le darías a esa persona? Porque yo creo que tener esa conversación de repente es difícil. Es lo más difícil que hay. Entonces, pensando en todos nosotros, ¿con qué argumentos uno debería ir a esa conversación? Primero respirando, es muy importante ir tranquilo, sino con emocionalidad. Siempre, en serio, creo que nosotros hablamos mucho de la planificación de la carrera y entender. Y la compensación va asociada a la carrera, eso es lo que la gente tiene que entender, ¿no? Es decir, en general, desacoplamos mucho el salario de mi desarrollo, no, son dos cosas que tienen que ir acompañadas. Pero bueno, después de respirar, creo que hay que ir con un balance, ¿no? Esto que dijiste vos, los números, yo ya sé cómo estoy, cómo va mi desempeño. Pedir retroalimentación de la jefatura, ¿no? Es decir, en esa conversación es una conversación de ida y vuelta. Hay que tratar de no ir con el tema de equidad en el sentido de el de al lado gana más que yo, ¿no? Es decir, eso no hay nada Sí, yo he peor. escuchado eso, que es lo peor que hay. A los jefes en general, no, si me voy a incluir en esa no nos gusta mucho. Sin duda, igual el concepto de equidad es muy importante, sí, más en temas de género, sin duda. Pero no para presentarlo como argumento. No por ahí, sino tal vez Ya. hay que dejarlo desde, bueno,
por favor, me pueden transparentar cuánto vale mi cargo, entiendo que en el mercado yo puedo... De hecho, yo siempre recomiendo a todo el mundo, hasta mi equipo, que vayan a entrevistas, que vean cuánto valen. Es súper importante saber en el mercado cuánto vale uno, ¿no? Cuando te dicen de la empresa al lado, oye, tomémonos un cafecito, anda y ve. Y testea, y eso también a tu jefe le da una cierta luz de, che, mira, bueno... Pero las conversaciones sinceras respecto a eso. Y cuando tu jefe te dice, mira, la realidad es que vos estás tanto de la mediana o estás pasado, lo que viene es un nuevo rol, trabajemos con ese rol, busquemos otra cosa que no sea compensación monetaria. Entonces, la conversación sincera, no todo el mundo la puede tener, eso es una realidad, es decir, ahí hay que ser realistas, que mucha gente tal vez nos está escuchando y dice, mi jefe ni me abre la puerta, claro. Pero hay que tratar de a poquito en el jefe directo que tal vez uno puede incidir y todo eso va llegando. Y cuando la gente pide pista y tiene con qué, en general nadie le va a decir que no. Sí. Bueno, eso tiene que ver con lo del mérito, pero también hay un ajuste que tiene que ver con la inflación, con el IPC, que también lo dice este estudio, y dice con qué frecuencia, este es un estudio que se hace a las empresas, con qué frecuencia aplica incremento por IPC. La empresa responde un 40% anual, otro 40% semestral y un 10% trimestral y otro 10% cuatrimestral. Yo creo que ahí al menos no hay sorpresa. Yo más o menos manejaba que entre anual y semestral se veía el incremento del IPC. Nosotros somos semestral, ¿no? Anual, semestral, ¿no es cierto? Bueno, sí. tienen IPC. El IPC. Yo no tengo IPC, así que para mi jefe no mentira. Mire, oye, casa de herrero, cuchillo de palo. Casa de herrero, cuchillo de palo. No, al revés. Nosotros priorizamos el mérito. Para no más mérito. Pero me encanta que este programa se convirtió en un tirar bosques. Sinceramiento. Sinceramiento. Bueno, y a propósito de eso mismo, de los incrementos por IPC, el estudio de Mercer, encuesta a empresas, dice los meses donde la mayoría de las empresas aplican el ajuste, que tiene que ver un poco con el semestral o anual, la mayoría o una amplia mayoría lo hace en el mes de enero y luego un poquito más abajo en el mes de julio. Esto aquí, eso sí, ya entramos en contratos colectivos, me imagino, ¿no? Exactamente. El origen en Chile, y de hecho para todos los oyentes, y creo que es súper importante también educar, en Chile no es obligatorio dar incrementos por IPC. No, ¿sí? No es obligatorio. No es obligatorio, no es como en Uruguay, que existe los convenios de salario que se van mira, para toda la población, Brasil, que hay mucha gente sindicalizada. En Chile no es obligatorio. Por lo tanto, se negocia en las negociaciones colectivas con los sindicatos. Tanto en la negociación colectiva como en una negociación individual. Claro. Hay muchas compañías que tienen esto en los contratos individuales, no negociados colectivamente, por una política organizacional de extensión de beneficios, ¿sí? Pero eso es lo primero, ¿no? A mí me llaman muchas multinacionales, me dicen que en Chile es obligatorio. No es obligatorio. En general, el origen de esto es el origen sindical o de negociación colectiva. Por eso la semestralidad, porque en general eso es lo que se negocia colectivamente. Entonces, enero es un mes para cerrar los 6 meses del año anterior y julio, y así vamos, ¿no? Cíclicamente absorbiendo la inflación. Es una buena estrategia que sea semestral porque finalmente hay menos costo, ¿no? Porque no multiplico, es decir, multiplico una vez sobre el valor anterior. No me quiero poner muy técnica, pero finalmente semestral o anual es una carga, menor para el gasto, ¿sí? Porque si no estaríamos haciendo una combinación de incrementos y la base sería cada vez más alta, ¿ok? Pero en Chile casi el 80% de las compañías, según nuestros estudios de hace muchos años, incorporan o aseguran, ahí yo hice el chiste nuestro, la realidad es que nosotros igual lo miramos, ¿sí? Lo importante, y eso realmente que no me maten los oyentes, es hay que tener cuidado en cuando uno pone eso en un contrato, porque no vas a poder dejar de darlo y no necesariamente vas a tener la plata para darlo, ¿no? Es decir, si no me alcanza la plata como empresa para dar ese incremento y lo tengo en los contratos, ¿cómo corta la empresa? Sacando gente. Es una realidad, es decir, a veces cuando vemos pedidos y cosas, hay que tener cuidado con la sostenibilidad del trabajo, ¿no? Es decir, y eso de que, no, obviamente, no es que yo todos somos uno, hay un accionista que gana algo, pero el trabajador tiene que tal vez en ese sentido estar involucrado en esa conversación de cómo nos está yendo, vamos a poder darlo, no vamos a poder darlo. En ese sentido me imagino que es algo que igual se toca en el estudio, que tiene que ver con las negociaciones colectivas, con la presencia de los sindicatos. Ahí hay un rol bien importante, que acá en Chile un poco se sigue criminalizando en algunas empresas, no quiero decir en todas, la conformación de sindicatos. Se hacen algunas cosas para desincentivar que la gente se sindicalice.
pero es súper importante el rol y la cercanía de la empresa con el sindicato y el sindicato Muy con importante. la empresa. Nosotros hemos visto, los sindicatos se crean para generar protección en donde ha habido brechas, ¿no? Es decir, en general, vamos al lado positivo, ¿no? Y eso es la historia del tema sindical y laboral. Entonces, lo importante es, yo tengo un socio más que representa bases, en especial en organizaciones grandes, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Cómo lo involucro? ¿Cómo lo educo? También ojo, a mí me pasa mucho conversando con sindicatos muy maduros, uno va viendo la evolución de los líderes sindicales. Che, hoy ya tenés jóvenes, entonces hablemos otra cosa, hablemos de flexibilidad. Claro, no solo hablemos del bono de sala cuna, no solo hablemos de... Porque esos chicos no ni siquiera tienen hijos. Efectivamente, las demandas laborales se quedaron mucho en el aumento de sueldo y las generaciones jóvenes no solo ven ese factor. No solamente, el bono de sala cuna, ¿quién le va a aplicar de tus bases? Porque los chicos tal vez no tienen hijos, pero un seguro de mascotas. Claro. O el descuento para el gas, para poder ayudar en mi casa, porque yo cada vez salen más tarde de la casa, entonces más días de descuento, vacaciones. Más temas de flexibilidad. Entonces, eso es súper importante y cuando lo traemos a economía es juntémonos, miremos los... A ver, el sindicato tiene la capacidad también de mirar las finanzas de la compañía. Sentémonos y miremos. Che, esto no va a dar, ¿no? Estoy diciendo mucho, che, estoy muy argentinizada, pero esto no va a dar. ¿Dónde cerramos? Era Argentina, no hay problema. ¿Qué podemos hacer, no? Y eso también es bien relevante en la madurez, ¿no? Del mercado laboral y del acercar, y de nuevo, el enemigo no es la empresa, el enemigo no es el sindicato, eso es sino que somos dos representantes que velamos, Dios quiera, por el mejor para ambos y la economía. Agustina, nos queda un minutito. Quería Dale. preguntarte. Ayer avanzó en el Congreso el proyecto de ley que incrementa el salario mínimo. Lo sube de 510.000 a 529.000. Esto deberá regir a partir del 1 de mayo, retroactivo. Y en 1 de enero del próximo año subiría a 539.000 según el proyecto. Obviamente, no sé si obviamente, pero las pymes dicen que ellos debieran también negociar esto, que ellos son los más afectados. Hay estudios que indican que la mayoría de las empresas que pagan el sueldo mínimo son las pymes. Sí. Desde el punto de vista de Mercer, ¿cómo ven esa dinámica? Un incremento de salario mínimo muy descalibrado, no sé cómo llamarlo, ¿podría complicar el empleo desde el punto de vista de las pymes? ¿Cómo lo ves desde su punto de vista? El tema es lo que decía Rafael al inicio, cómo se dan otras cosas que le ponen mucha los carga, equilibrios, ¿no? Claro. Los equilibrios. ¿Qué es lo que hoy en día le estoy dando? ¿Qué beneficios tributarios le voy a dar a una pyme? ¿Qué beneficios de inversión? ¿Qué beneficios de préstamos le voy a dar a una pyme para poder lograr invertir y aumentar la línea de arriba? Yo creo que la pregunta es, más que de nuevo, es cómo puedo ser más productivo, generar más valor y ganar más plata para poder pagar mejores salarios. Creo que hoy estamos en un momento muy difícil, digamos, las entiendo, creo que no es solo para las pymes, las organizaciones que tienen mucha dotación y que tienen un robot al lado que vale bastante menos, que tienen la posibilidad de reemplazar el trabajo por automatización, que en el largo plazo sale menos. No es un incentivo para el upskilling, no es un incentivo para el reskilling, que es esto de desaprender para aprender algo distinto. Así que yo creo, Roberto, que es una situación bastante especial y particular y de nuevo, el punto es que el costo de vida no deja de aumentar. Entonces ahí es donde uno se para, ¿no? Es decir, pero creo que el mensaje de cierre es, con toda la presión que tenemos, busquemos formas de ser más eficientes y más productivos para ganar más dinero y poder pagar mejores sueldos. Bueno, Agustina, ha sido muy interesante la conversación, además este estudio con algo que es muy sensible para los trabajadores, como son los incrementos de sueldos. Por ahí además lanzaste varios tips que pueden ser bien interesantes. Así que muchas gracias por venir a nuestro programa con Pera y Manzana. Muchas gracias a los dos, un placer y gracias a todos. Bueno, a la vuelta vamos a hablar de la nueva alza de la luz que se va a concretar en julio. Vamos a conversar con un diputado que está planteando un paquete de medidas para evitarla, frenarla, desincentivarla. Vamos a ver qué ocurre, vamos a una pausa y ya volvemos. Bueno, mil gracias.